¿cómo están? Soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un video tutorial que han pedido bastante. ¿Cómo hacer mechas universales? Buscaré hacer la técnica lo más simple posible para que todas ustedes la capten a la perfección. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Voy a empezar por hidratar el cabello aplicando suavidad extrema, este hidratante de Yenvir que me va a ayudar a mantener la humedad durante todo el procedimiento. Este cabezote es de cabello 100% natural y tiene una altura de tono de 5. Es un castaño claro. La fórmula que voy a utilizar para la decoloración van a ser 3 tapas de polvo decolorante más oxidante en crema de 20 volúmenes. Por cada tapa de decolorante van a agregar 2 tapas de oxidante en crema. O sea, vamos a agregar 6 tapas de oxidante en crema de 20 volúmenes. Más la ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta ampolleta me ayuda a proteger el cabello del decolorante. Las secciones que voy a realizar en mi modelo va a ser de oreja a oreja y en la coronilla voy a hacer un rectángulo que ese lo voy a trabajar de manera separada de los laterales. Voy a iniciar por la parte baja de la nuca. La técnica que se utiliza en las mechas universales es muy pero muy sencilla. Quiero que la vean ustedes porque hay personas que tienen muchas dudas acerca del procedimiento de estas mechas. Si algunas mechas a mí me parecen sumamente fáciles de realizar en cuestión de técnica, son las mechas universales. Estoy empezando por la nuca y estoy sacando una sección delgada, recta, y estoy aplicando el decolorante de crecimiento a puntas. La diferencia de las mechas universales a otras técnicas es que estas se realizan de manera de cortina. Sacas una sección muy delgada y esa sección la vas a dividir en 2. Es importante que dejen una cortina oscura en la parte de abajo, porque eso es lo que va a hacer la separación de la mecha decolorada y eso hace que el efecto quede bien marcado. Hay personas que les gusta mucho este tipo de efecto marcado como listones. En la actualidad es poca las personas que se realizan esta técnica porque queda muy marcada. Pero para todos ustedes que quieren saber cómo se realiza, pues estamos haciendo este video. Como les comenté, es sumamente sencillo. Bajan una sección, depende del grosor que ustedes quieran. Después de esa sección, vuelven a hacer otra sección delgada en forma de cortina y aplican el decolorante y así sucesivamente se van hasta la coronilla. Recuerden que la sección oscura es lo que va a marcar que el mechón se vea completamente definido. Quiero que practiquen esta técnica para todas las que van empezando con la carrera de belleza, que están con decoloraciones o que están empezando a hacer decoloraciones. Yo les recomiendo que empiecen con oxidantes bajos, que no utilicen un 40, un 60, porque pueden correr el riesgo de que se rompa el cabello. A mí en lo personal siempre me ha gustado trabajar con oxidantes bajos porque cuida más la hebra capilar y puedo ofrecerle a mis clientas trabajos de mayor calidad. Nos vamos a la coronilla y hacemos el mismo procedimiento. Sacamos nuestra sección, la dividimos y dejamos una parte oscura y la otra la vamos a decolorar en forma de cortina.
Si eres de las personas que les gusta aprender a maquillar, peinar, hacer coloraciones y muchas cosas más, quiero decirte que este canal está diseñado especialmente para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros que veas el nuevo video. En los laterales realizamos el mismo procedimiento. En el caso de mi cabezote o maniquí, yo estoy haciendo unas mechas no muy gruesas, nada más les estoy diciendo la técnica de cómo realizarlas, porque en este mismo maniquí voy a hacer otro tipo de coloraciones y no la quiero llevar a una decoloración total en este momento todavía. Vamos a hacer unas mechas universales muy sutiles para que ustedes vean el procedimiento. Este procedimiento se realiza de la misma manera en toda la cabeza. En los laterales hay que tener un poquito de cuidado. No sé si ustedes tengan clientas o amigas o ustedes se den cuenta que en la parte de las sienes por lo regular hay cabello muy pequeñito, muy chiquito. Y ese cabello por lo regular uno no lo decolora porque es tan delgado y es muy frágil que en ocasiones puede romperse. Pero para que se vean bien definidas este tipo de mechas es importante que la primer mechita la tomen porque es la que va a marcar toda la cortina. Si ustedes dejan oscuro el contorno, algunos cabellitos oscuros en la área decolorada, donde están decolorando, eso va a cubrir el efecto del mechón. Es importante que cuando vayan a hacer los laterales y que se encuentren con esos cabellitos, traten de agarrar esos pequeños cabellos guiándose por la sección para que al momento de que se recojan el cabello se vea el listón bien marcado. Una vez terminado de aplicar el decolorante por todo el cabello, es sumamente importante revisar cada paquete de papel aluminio y verificar que el decolorante esté aplicado de una manera pareja. Si hay lugarcitos o lunares ahí, hay que saturar para que la decoloración quede completamente pareja. Vamos a darle un tiempo de pose a mi modelo de 25 minutos con calor. Pasado ese tiempo, vamos a retirar el decolorante con bastante agua. Recuerden que de preferencia es agua templada, no caliente. Quiero mostrarles otra forma de aportar color al cabello decolorado. Si ustedes obtienen una decoloración pareja de crecimiento a puntas y no quieren aplicar matiz y no les quedaron reflejos naranjas, recuerden que es muy importante que no queden reflejos naranjas ni amarillos muy marcados. Si les quedó un amarillo pálido, ustedes pueden lavar el cabello con un champú violeta o el baño platinado de Yenbir y lavar el cabello y emulsionarlo por espacio de 5 minutos. Con esto ustedes van a contrarrestar el reflejo amarillo y ya les va a quedar la tonalidad. Pero es importante que también en casa se estén aplicando este champú para mantener la tonalidad. Para sellar la coloración vamos a aplicar la mascarilla Rubio Intenso. Esta nos va a aportar suavidad, hidratación y brillo al cabello. Para finalizar con el look de mi modelo, vamos a aplicar liso hidratado para proteger el cabello de las herramientas de calor y que me quede un lacio perfecto y hermoso.
Para darle un toque más de brillo y definir más estas mechas, vamos a aplicar gotitas de vida de Yenvir, que es queratina líquida. Este es un tratamiento que le aporta brillo, suavidad y además fortalece a profundidad el cabello. Este es el resultado final de estas mechas universales. Ya tienen toda la técnica de cómo se realiza. Es muy importante que practiquen bastante para que se vayan dando cuenta ustedes de los problemas que pueden surgir cada vez que hacen una decoloración. Es una técnica muy fácil, muy rápida. Tengo la plena seguridad que les va a quedar hermosa. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que este canal está diseñado para ustedes. Aquí encuentran clases de peinado, colorimetría, cortes y un sinfín de cosas más. Así es que las invito a suscribirse y a darle me gusta a mis videos y que los compartan para que sean más personas las que se beneficien con esta información. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.